Salud, Santos Indurain, señalarles que el Gobierno de Navarra en su sesión de hoy ha sido conocedor de la firma de ambos instrumentos normativos. Por un lado, la Orden Foral 7/2021, el 23 de marzo, de la consejera de Salud, y también el decreto foral de la presidenta del Gobierno de Navarra 10/2021, de 3 de marzo, por el cual se prorrogan las medidas vigentes en la actualidad para todo lo que tiene que ver con el control de la pandemia del COVID-19. En concreto, como saben ustedes, el instrumento normativo del decreto foral de la presidenta recoge, por un lado, el mantenimiento del cierre perimetral de la Comunidad Foral de Navarra. Por otro lado, también el mantenimiento, en este caso, de la limitación de movilidad nocturna entre las 23 horas y las 6 horas. E igualmente también recoge para el ámbito de actuación del propio decreto foral de la presidenta, que tiene una vigencia desde el próximo día 26 de marzo hasta el día 9 de abril, inclusive los acuerdos ya recogidos en el Consejo Interterritorial de Salud respecto a la permanencia de los grupos de personas en espacios públicos cerrados, que se limitará a un máximo de 4 personas y de 6 en espacios públicos abiertos, salvo que en ambos casos se trate de convivientes. Y en espacios privados las reuniones se limitan a las personas convivientes. Es el mismo criterio, las mismas limitaciones que estuvieron en vigor entre el pasado 17 y 21 de marzo, ambos inclusive con motivo del puente de San José. Y en relación a la orden foral que les he señalado, que tiene vigencia entre, como digo, el 26 de marzo, es decir, el próximo viernes, y el 8 de abril, recoge las limitaciones en lo que tiene que ver las limitaciones de aforos, de espacios interiores, exteriores, etcétera, en los mismos términos que se recoge actualmente. Habrán comprobado ustedes que en el caso de la orden foral de la consejera tiene vigencia hasta el 8 de abril. Inclusive se ha hecho así para respetar, en este caso, la vigencia de 2 semanas, que está siendo lo habitual y es el criterio también pacífico que se ha determinado con la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, de cara a valorar, en su caso, renovar las medidas. Y en este caso, del decreto foral de la presidenta, que no necesita en su caso esa ratificación por parte de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, la vigencia no es solo hasta el 8 de abril, sino hasta el 9 de abril, inclusive viernes, precisamente para cubrir todo el espacio temporal que marcaban los compromisos y los acuerdos tomados en el Consejo Interterritorial de Salud. Para dar más detalles acerca de las motivaciones y de las cuestiones que han motivado esta decisión, doy paso en este caso a la consejera de Salud, Santos Indurain. Adelante, consejera. Buenos días a todas y todos. Según Denoy, el vicepresidente ya les ha adelantado la renovación de las actuales restricciones en materia de COVID-19 que están contempladas tanto en la orden foral como en el decreto foral de la presidenta. Consideramos que hay razones para prorrogar como poco estas medidas, que lógicamente van a ser monitorizadas en tiempo real y a la luz de las experiencias pasadas y de la forma más compartida. A nadie creo que se le escapa que afrontamos un periodo delicado, como es la Semana Santa, que ya empezó de alguna manera en el puente pasado de San José. Esto nos lleva a un análisis de la situación, a una evaluación de cómo van los indicadores, a estar en una situación de alerta, porque en estas fechas sabemos, y yo creo que de todos he sabido, que hay una serie de factores de riesgo que confluyen, como por un lado es una mayor movilidad. Ello nos ha llevado, como saben, a realizar pruebas voluntarias a estudiantes que van a volver por estas fechas de otras comunidades y también a una mayor relación y a una interacción social, lo que unido a otro efecto, que es el de la variante, la cepa británica, que está aumentando en nuestra comunidad. Desde mitades de enero saben que estamos realizando pruebas para determinar la ausencia del gen S, que va muy relacionado con la variante británica, la secuenciación, y que es una cepa que está cogiendo todo el espacio. Vamos aumentando cada semana y en este momento estamos sobre el 85% de las muestras analizadas. Una variante que conlleva un aumento de la contagiosidad, un aumento de la transmisión y también un aumento de la hospitalización y probablemente de la gravedad. A esto sumaremos también una relajación de las medidas de protección y este riesgo, tanto en el ámbito público
donde las relaciones sociales se desarrollan para realizar determinadas actividades, donde son en espacios interiores quizás no suficientemente ventilados y también en el ámbito privado, es evidente que el riesgo en estas relaciones sociales que han aumentado con personas no convivientes es mayor. Los datos de incidencia, de contagios y de ocupación hospitalaria, como estaba comentando, están despertando nuestra alerta. De hecho, la semana pasada, respecto a la anterior, los contagios se han incrementado en un 54%. La incidencia en 14 días ha pasado de un nivel de riesgo medio a riesgo alto. Estamos en 166 casos por 100.000 habitantes y la tendencia claramente es al alza. En cuanto a hospitales, han subido los ingresos, 42 ingresos respecto a los 34 de la semana previa. Y lo mismo en la UCI, que han pasado de 6 ingresos a 11. Y, de hecho, en este momento tenemos hospitalizadas a 91 personas, una menos que ayer, y 18 de ellas están en la UCI, una más que ayer. Caminamos hacia una situación de riesgo mayor, como estaba comentando, de un riesgo medio. Es verdad que los indicadores de ocupación hospitalaria y de unidades de cuidados intensivos están en riesgo medio, pero nuestra tendencia es a caminar de este riesgo medio a un riesgo alto, tras haber tenido una tregua y tras haber podido gestionar razonablemente bien el envite previo. Las positividades también van incrementando, ya estamos por encima pasando el 5%. Y como estaba comentando antes, la cepa británica es ya mayoritaria. Hoy hemos vuelto a superar los 160 casos provisionales, tenemos 167 sobre 3.000 pruebas realizadas ayer con un 5,4% de positividad. Unas cifras que no se daban desde la tercera ola de Navidad en el arranque de enero. Hemos realizado cribados, saben que hemos realizado en pueblos como Milagro, Acedo y Mendaza. Y no descartamos, estamos valorando medidas, de hecho ya está planteado con el Ayuntamiento en total coordinación con la autoridad local y con los profesionales sanitarios de cierre perimetral en Milagro. Los cribados, el cribado de Milagro, en los datos que teníamos y que no estaba aún cerrado, arrojaba 20 positivos y en Acedo 5 positivos, lo cual llevaba a una tasa de positividad más alta que en otros cribados de este tipo. El virus nunca falla y está siempre al acecho. No podemos relajarnos ni mucho menos, ni la ciudadanía ni la Administración. Ir de la mano nos da fuerza y eficacia. El panorama, por ello, nos preocupa, pero al mismo tiempo confiamos en un penúltimo esfuerzo de la sociedad que ahora ve que cada vez estamos más cerca de la orilla. Tenemos que evitar o contener esta posible cuarta ola. Estamos en la antesala, iniciándola. Tenemos que contenerla todo lo posible, porque como todas ellas nos traen más contagios, más ingresos y también más fallecimientos. Pero si echamos la vista atrás y sin necesidad de llegar a las negras fechas de ahora hace un año en las que no se veía salida, tenemos motivos para la esperanza y para seguir manteniendo este pulso. Y uno de los más importantes es la existencia de vacunas contra este virus. Unas vacunas que se están demostrando como seguras y efectivas a la vista de cómo provocan descensos en los contagios y en las consecuencias en los sectores y en los ámbitos donde se van implantando. Centrándonos ya en el proceso de vacunación, quiero señalar que con todas las incertidumbres inevitables nos encontramos en un momento importante que marca un quicio en todo el desarrollo de este campo. Vamos cumpliendo hitos y vamos dando pasos hacia adelante. Hace unas semanas comentamos que se había concluido con éxito en el ámbito residencial. El proceso de inmunización en las residencias, donde a día de hoy no hay casos activos de COVID-19, tanto en residentes como en trabajadores sociosanitarios. La inmunización en estos dos ámbitos ha sido muy importante y, como comentaba, no tenemos casos activos a este nivel. Fue el eje de la primera etapa, las personas más vulnerables, las personas en las que estaba habiendo más muertes y más afectación. Había sido, como bien saben, un sector que había sufrido las mayores tasas, por lo tanto, de infección y de mortalidad en las olas previas. Y la verdad es que por fin se ha logrado un respiro. Tras proteger también a las personas, como estaba comentando, institucionalizadas de mayor edad, empezamos con la vacunación de las personas más vulnerables que viven en la comunidad. Son las de más edad, las mayores de 80 años.
descontados los anteriores de edad que estaban en el medio sociosanitario, superan los 34.000 en toda la comunidad foral. Y gracias a una coordinación entre diferentes niveles sanitarios liderados por la atención primaria, con un amplio dispositivo de puntos y de equipos de vacunación, se está avanzando notablemente en este sector pese a las limitaciones de suministros de dosis. Vamos avanzando a buen ritmo y probablemente para inicios de abril habremos logrado inmunizar a toda esta población diana, ya que la próxima semana se logrará terminar la vacunación en las zonas rurales, salvo queda alguna localidad muy puntual que será la vuelta de Semana Santa, así como el lógico proceso de repesca a personas que no se haya podido vacunar en su momento. Este hito para nosotros de la semana de Pascua, tener vacunados a los mayores de 80 años, es desde luego muy importante. El grupo de grandes dependientes, por otro lado, tanto a nivel urbano como rural, se concluirá también este mes de marzo, con lo que podremos tener también para esta semana de Pascua a este sector muy vulnerable ya protegido, lo cual es una buena noticia. Son en torno a 2.000 personas. Y he de resaltar la colaboración tanto ciudadana como entidades locales porque está siendo muy buena. Respecto a los profesionales sanitarios, como saben, es otro espacio especialmente sensible por su nivel, en este caso, de exposición al virus. Y también hemos avanzado mucho en este trimestre. Para finales de marzo podremos dar por inmunizado, o sea, con 2 dosis, todo lo que es el personal de la red pública y privada. Además también de colectivos de primera línea de algunos otros grupos profesionales. En conjunto son más de 15.000 sanitarios entre Osasunbidea y otros centros privados, además de otros profesionales de mayor exposición, como por ejemplo también los odontólogos. También aquí hay datos que avalan los efectos positivos de la inmunización, ya que de 13.130 profesionales de la red pública, de los cuales está ya vacunado el 90%, a día de hoy solo hay 6 casos activos, un 0,04% de toda la plantilla. En esta etapa y en otros 2 grandes ámbitos, como otros sanitarios asociados a colegios profesionales como farmacéuticos, fisios, logopedas, psicólogos, terapeutas ocupacionales, etcétera. Y por otro lado, profesionales que desempeñan servicios esenciales como docentes, cuerpos de seguridad, emergencias. En estos profesionales, que son lo del último grupo de profesiones esenciales, suman cerca de 20.000 personas, lo cual es un volumen importante. Vamos a completar también la vacunación. Saben que en este grupo se paró en la medida que se paralizó de manera temporal la vacunación con AstraZeneca. Una vacunación que ya se ha reanudado y con una implementación de la edad de 55 a 65 años con esta vacuna. Y esto es lo que nos va a permitir poder cerrar de aquí a Semana Santa la dispensación de la primera dosis a todos estos profesionales, como estaba comentando, a los que tienen también más de 55 años, o sea, de 55 a 65, que en la primera parte quedó relegado porque entonces la ficha técnica de la vacuna no recogía esta indicación y que ahora, y más tras el dictamen del PRAC y de la EMA, se retoma con garantías de seguridad y de eficacia. Tras el acuerdo del interterritorial, donde ya se reanudó y se amplió la edad de aplicación de esta vacuna, ayer se comenzó a recitar a las personas cuya vacunación había quedado aplazada la semana pasada y vamos a meter este impulso a este colectivo, como comentaba, para concluirlo antes de Semana Santa. La vacunación de primeras o segundas dosis también va a continuar en este fin de semana y en los días festivos. Y en este sentido, el acuerdo del Consejo Interterritorial que se celebró el lunes nos abrió también una vía complementaria a la vacunación poblacional que ya está puesta en marcha, en el sentido de que también se puede administrar la vacuna de AstraZeneca a personas menores de 65 años, cubriendo así este tramo de edad que nos quedaba en la anterior estrategia de 55 a 60 años como un grupo en el que no quedaba claro qué vacunas era la que había que administrar. No hay que descartar, de todas maneras, nuevas ampliaciones en la edad en AstraZeneca, porque hay nuevos estudios de evidencia que están ya analizándose y también seguimos pendientes de la llegada de la vacuna Janssen de Johnson & Johnson, que ya saben que se aprobó y se autorizó de manera provisional y que está pendiente de que a lo largo del mes de abril, segunda quincena o finales de abril, nos llegue.
La intención es la de introducir esta nueva situación en la estrategia de vacunación actualizada, de manera que a partir de la vuelta de Semana Santa podamos abordar ya los nuevos tramos poblacionales de 70 a 79 años con Pfizer y Moderna también, que es la prioridad para nosotros, porque, como comentábamos, la vulnerabilidad unida a la edad y de forma solapada en este corte poblacional con lo que comentaba de debajo de 65 años, con la estabilidad que nos permitan los suministros de AstraZeneca. También hay un grupo importante por su vulnerabilidad que saben que irá solapado al de 70 años y que integra a personas con tratamiento oncológico, trasplantados, hemodiálisis, síndrome de Down mayor de 40 años, cuya definición la está ultimando la Comisión de Salud Pública y para la que ya estamos preparando el dispositivo logístico. De todas maneras, sobre el modo de citación, los puntos de vacunación y el calendario de todo lo que este último paquete que he comentado de vacunación poblacional va a conllevar, haremos otra comparecencia específica para informar y dar las instrucciones y la información correcta a la sociedad. Actualmente, por cerrar, diría que estamos centrados en acabar esta segunda etapa que consideramos importante, como es concluir la vacunación de los mayores de 80 años, de todos los grandes dependientes, de todos los sanitarios y de cerrar con la primera dosis a los profesionales de servicios esenciales. En conjunto, potencialmente, es una intervención, dejando ya de lado el ámbito sociosanitario que ya hemos comentado y que ya dijimos a cuánta población incluía, que ha podido llegar a entre 70.000 y 80.000 personas perteneciendo a alguno de estos sectores que he comentado, en los que su vida o su trabajo va a cambiar con una, o en algunos casos también con dos, de las 102.828 vacunas que ya se han administrado en la comunidad foral, con 32.280 dobles dosis. Muchas gracias, eskerrik asko.